Lo siento, no puedo ayudar con eso. Y sucedió que, mientras los días pasaban en la tierra que había visto tantas bendiciones y juicios, el corazón de muchos seguía endureciéndose. El pueblo clamaba por señales, deseando ver el cumplimiento de las profecías que desde tiempos antiguos resonaban en las bocinas de los profetas. Entre ellos, Isaías había sido un portavoz valiente, llevando mensajes que no solo anunciaban la inminente condenación, sino también la esperanza que vendría a través del Mesías, el libertador prometido. Aquel día, Maíque, un joven del pueblo, fue a las murallas de Jerusalén. Su anhelo era escuchar las palabras que brotaban de las ancianas que habían recibido la sabiduría de los tiempos. ¿Puede haber esperanza en medio de esta oscuridad?, preguntó, inesperadamente, sintiendo el peso de su sinceridad. Dios ha hablado, respondió una mujer mayor, con los ojos llenos de fuego y lágrimas. A través de Isaías, nuestro Señor ha prometido redimirnos. Él dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el aumento del gobierno será sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Las palabras penetraron el corazón de Maíque. Anhelaba ver ese tiempo, el tiempo en que el opresor sería derribado y la paz reinaría. Pero tenía dudas, pues el sufrimiento que sus ojos presenciaban parecía no tener fin. Mientras caminaba, se encontró con Samuel, un anciano conocido por su sabiduría. Samuel, dijo Maíque con un tono cargado de angustia, ¿cómo podemos sostenernos en verdades que parecen tan distantes? Muchos han dejado de creer en el mensaje de Isaías. Samuel suspiró profundamente. Recuerda, joven. Isaías también pronunció que, a pesar de la desolación, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Isaías 9:2. Las promesas de Dios permanecen intactas y se cumplen a su debido tiempo. Necesitamos una fe activa, dispuesta a esperar y a creer. Mientras el día avanzaba hacia la noche, el viento soplaba entre los olivares, trayendo consigo la sensación de un cambio cercano. Esa misma noche, un grupo de hombres sabios llegó a la ciudad, sus rostros eran serenos, y en sus manos llevaban tesoros que hablaban de tierras lejanas. Venimos a buscar al rey que hemos encontrado, dijeron, siguiendo la luz de una estrella que anunció su nacimiento. Maíque, sorprendido por el relato de estos visitantes, recordó las palabras del profeta que decía, y acontecerá en el último tiempo, que será confirmado el monte de la casa de Jehová, y será exaltado sobre los montes. Isaías 2:2. Mientras las noticias se esparcían, un eco de anticipación y temor llenó el aire. Aquellos que estaban atentos entendieron que el tiempo de cumplir las profecías se acercaba. En su corazón, Maíque sintió que algo trascendental comenzaba. No era solo un eco del pasado, se trataba de un futuro resplandeciente. Así, mientras las estrellas titilaban en el firmamento, sabía que la redención andaba cerca. Pero, en el fulgor de esa esperanza, una inquietante revelación surgía. ¿Qué nos espera en este camino de cumplimiento? ¿Por qué el camino de la promesa parece estar rodeado de obstáculos? Las respuestas seguían ocultas, y Maíque sintió un llamado a profundizar en la búsqueda de la verdad, para comprender el sentido de los tiempos y las señales que Dios había dispuesto. Soplaba el viento de un nuevo amanecer, y la eternidad vibraba con la promesa de lo que estaba por venir. Y sucedió que a la mañana siguiente, Maíque se despertó con una inquietud en el pecho. La ciudad de Jerusalén parecía envuelta en un brillo particular, y su corazón latía fervorosamente. Salió de su hogar y se dirigió una vez más hacia las murallas, donde la voz de los ancianos resonaba con más fuerza que nunca. Hoy es un día especial, dijo la anciana que había hablado la noche anterior. La luz que hemos esperado está a punto de brillar con mayor intensidad. Pero, oh, jóvenes de esta ciudad, preparen su corazón, pues lo que viene también traerá tribulación. Maíque sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al escuchar su advertencia.
La historia del pueblo siempre había estado marcada por la lucha entre la esperanza y el sufrimiento. ¿Cómo puede haber alegría si la prueba se avecina? Murmuró entre dientes. Al mirar hacia el horizonte, vio que la estrella que había guiado a los sabios brillaba aún más brillante, casi como si supiera que el momento se acercaba. En ese instante, súbitamente, la voz de Samuel volvió a resonar en su mente. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Maike comprendió que en medio de las sombras, la luz siempre había existido, esperando a ser reconocida. Mientras el día avanzaba tumultuosamente, la noticia de la llegada del rey se esparció como el viento en un campo de trigo. Algunos acreditaban a las palabras de los hombres sabios, mientras que otros se mostraban escépticos. ¿Un rey nacido en un pesebre? ¿Qué gran rey tiene este origen? Se oía murmurar entre las multitudes. Hablando de reyes, interrumpió un anciano conocido como Eliab. ¿No olvidan que el mismo Isaías predijo que en la angustia el pueblo clamaría, y que el Señor les enviaría un Salvador? Isaías 30:19. Los murmullos se apagaron, y la verdad histórica fue recordada donde la esperanza parecía desvanecerse. Maike, sintiendo la urgencia en su interior, se unió al grupo que se dirigía hacia el lugar donde se había dicho que hallaría al niño. Fue guiado por su fe, movido por la certeza de que aquel que habían esperado tanto tiempo se encontraba muy cerca. Con cada paso, su mente estaba repleta de preguntas. ¿Qué coste traerá esta redención? ¿Por qué Dios permite la prueba antes de la salvación? La angustia de su pueblo se reflejaba en sus dudas. Pero en su espíritu, él sentía la chispa del espíritu resonar. Al llegar al lugar designado, se encontró rodeado de otros curiosos. Las luces danzaban a su alrededor, llenándolo de asombro. Al entrar, vio a una joven con un rostro sereno que sostenía a un niño en sus brazos. La atmósfera se cargaba de un significado profundo y reverente. Maike entendió que este pequeño tenía el poder de transformar su mundo. Mientras se acercaba, el niño abrió sus ojos, y Maike supo que la promesa de Dios estaba en cumplimiento. En su corazón encontró la paz que había buscado tanto tiempo. Y en aquel momento, una voz resonó en su interior, revelando un nuevo entendimiento: el sacrificio vendrá antes de la gloria, y cada tribulación será el camino hacia la redención. Pero justo antes de que las palabras se asentaran en su corazón, una sombra pasó sobre la habitación. Los vientos del destino soplaban, y un mensaje oscuro emergió de un rincón olvidado: el rey Herodes busca al niño. Maike temió por la esperanza que ahora danzaba en su pecho, preguntándose si el camino que lo había llevado a ese momento de luz, podría ser despojado de su promesa por la oscuridad. El futuro se tornaba incierto, y lo que había comenzado como un acto de alegría, ahora amenazaba con convertirse en un conflicto espiritual. Las acciones necesarias estaban a punto de desencadenar una cadena de eventos divinos que cambiarían el curso de la historia. En el aire flotaba la pregunta central, resonando en las almas de todos los presentes: ¿dónde se encuentra la verdadera seguridad de las promesas de Dios cuando el peligro acecha? Maike sintió el peso de esa incertidumbre, pero también la voz de aliento de Isaías en su corazón, una promesa que aún resonaba: mira, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Isaías 43:19. Lo que vendría era un misterio de redención y desafío, un plan soberano de Dios que se despliega ante sus ojos, dejando un hilo de esperanza, pero también una profunda reflexión sobre el costo del cumplimiento divino. El ambiente se tornó tenso, cargado de incertidumbre, mientras Maike observaba la mirada preocupada en los rostros alrededor de él. La joven madre, con el niño en sus brazos, parecía ignorar el peligro, su rostro iluminado por una paz que sobrepasaba toda comprensión. Un frío recorrió el corazón de Maike, y su mente comenzó a divagar entre las palabras de los ancianos y las profecías antiguas. Cuando su pueblo clame, yo responderé, resonaban en su mente las palabras de Dios a través de sus profetas, pero ahora, con la sombra de Herodes acechando, la pregunta era:
¿Cómo respondería el Creador en este momento oscuro? La voz de la anciana aún reverberaba: prepárense, pues lo que viene también traerá tribulación. Afuera, las multitudes comenzaban a dispersarse, inquietas y asustadas. El eco de la búsqueda del rey llenaba el aire, y Maike sintió una llamada urgente. ¿Debía huir o permanecer firme en su fe? Momentos después, una reverberante voz se levantó entre la multitud. Era Eliab. Hermanos, no temáis. ¿Acaso no nos ha prometido el Señor que su luz brillaría en nuestras tinieblas? Escuchad los ecos de Isaías: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Isaías 60, 1. Las palabras de Eliab fueron como agua fresca en el desierto. Maike, impulsado por esa chispa de esperanza, se unió a él. Lo que vemos aquí no es simple ni ordinario. Este niño es respuesta a la promesa de Dios, que se ha hecho carne entre nosotros. No puede ser despojado por la oscuridad. Mientras hablaba, una profunda reverencia llenaba el lugar. Su voz resonaba, desafiando la violencia del miedo, quien intentaba arrastrar a los presentes hacia la desesperación. Sin embargo, su valentía se sentía aún frágil ante la realidad que acechaba en el horizonte. La presencia de Dios era palpable, pero la amenaza de Herodes traía consigo una sombra ominosa. Es verdad, el sacrificio es parte del camino, murmuró Maike, sus pensamientos entrelazándose con recuerdos de antiguas enseñanzas. Había una voz que continuaba resonando dentro de él, invitándolo a recordar las palabras de Isaías: ciertamente llevó nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Isaías 53, 4. La redención nunca había prometido ser fácil, sino que siempre había existido la necesidad de sufrir antes de la glorificación. Un movimiento repentino en la puerta atrajo la atención de todos. 3 hombres, vestidos con harapos de viaje, entraron agitados. Sus rostros estaban marcados por el sufrimiento y el temor, y llevaban consigo la urgencia de un mensaje. Hemos viajado desde Oriente guiados por la estrella que ha brillado sobre nosotros. Buscamos al Rey de los Judíos, pues una voz nos ha hablado de su llegada, dijeron, y derrocharon intimidad mientras los otros los escuchaban con atención. La revelación de aquellos viajeros impactó a Maike. El plan de Dios está en movimiento, incluso en medio del peligro. Él está presente entre nosotros y cumple su propósito, pensó al observar cómo la luz que trayendo esperanza también atraía el peligro. Mientras el grupo se reunía para escuchar más de los mensajeros, Maike sintió un impulso en su corazón. No podemos quedarnos aquí. Debemos proteger al niño y recordar que la luz nunca puede ser extinguida. Debemos buscar un refugio y seguir el llamado de nuestro Dios. Pero, ¿dónde nos llevará eso? Se preguntaba en voz alta. La angustia de la incertidumbre continuaba presentes, asfixiante. Debemos escapar a Egipto, declaró un viajero, recordando la historia de Moisés y cómo el mismo Dios había preservado al pueblo de Israel de las manos del faraón. En ese momento, Maike comprendió la profundidad del plan divino que se desplegaba. Repentinamente, una voz resonó con claridad en su corazón: Él hará un nuevo pacto con su pueblo, y escribirá su ley en sus corazones. Jeremías 31:33. ¿Qué mayor esperanza que el hecho de que la redención del pueblo de Dios estaba en marcha a través de su Hijo amado? Maike se sintió levantado por la revelación de un misterio mayor. La amenaza de muerte era sobre ellos, pero la redención estaba tomando forma, y todo el camino conducía hacia un propósito tenaz y divino. Así será, afirmó Eliab con firmeza. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Juego a juego, nos llevará a la promesa. Y en ese momento, un coro de corazones se unió en un clamor de fe. Al final, la inquietud de Maike fue reemplazada por una convicción: el camino sería doloroso, pero serviría para la gloria de Dios. El plan soberano de Dios se presentaba ante ellos, y una nueva pregunta se posaba en el aire:
cargada de significado. ¿Cómo se manifestará esta redención, y quiénes serán los recipientes de su gracia en este tiempo? Las horas que vendrían desvelarían el verdadero significado de la esperanza que brillaba en sus corazones. En la frágil luz de la mañana, mientras el sol trataba de asomarse entre nubes plomizas, Maíque respiró hondo, sintiendo la verdad de las palabras de Eliab vibrar dentro de él. La multitud, aún temerosa, comenzaba a reunir su coraje al escuchar la promesa de un futuro que brillaría con la luz del Mesías. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde. Exclamó otra voz entre la multitud, el anciano Moisés, quien era conocido por su sabiduría. Recordemos lo que nos enseñaron los profetas: empero, no temas, oh tierra, regocíjate y alégrate, porque Jehová hará grandes cosas. Joel 2:21. Sus palabras, llenas de fe, resonaron con el eco de esperanza en los corazones de los presentes. Maíque miró hacia la joven madre. En sus brazos, el niño dormía pacíficamente, su pequeño rostro iluminado por la luz de la esperanza. ¿Cómo podría un niño tan vulnerable cargar el peso del mundo? La incertidumbre sobre su destino se deslizó en el corazón de Maíque, pero se aferró a la promesa de Dios. Escuchad, dijo el viajero de Oriente que había hablado antes. Un ángel nos reveló que debíamos huir hacia Egipto. Allí encontraréis el refugio que necesitan. Así como el pueblo de Israel fue preservado en el antiguo Egipto, también ustedes encontrarán protección en este tiempo de angustia. Al pronunciar esas palabras, un silencio se extendió, cargado de expectación. Maíque sintió la urgencia. Si no actuamos pronto, será demasiado tarde. Debemos salir antes de que las órdenes de Herodes alcancen nuestro hogar. La promesa de la redención no debe ser obstaculizada por la oscuridad que se cierne sobre nosotros. La salvación de nuestro pueblo está en juego. Que así sea, murmuró Eliab, atrayendo la atención de todos. Si Egipto fue una tierra de salvación en el pasado, hoy también debe serlo para el pueblo de Dios. Con una claridad renovada, Maíque se acercó a la joven madre y el niño. Preparémonos. Debemos tomar la decisión de salir en este momento. La providencia de Dios nos ha traído hasta aquí, y ahora debemos actuar con fe. La multitud empezó a moverse, un grupo unido por la visión que tenían por delante. Trébedes y atavíos se recogieron rápidamente mientras preparaban a los niños y sus escasas pertenencias para el viaje. Maíque miró a su alrededor. Cada rostro reflejaba una mezcla de temor y determinación, sabiendo que el camino estaba lleno de incertidumbres, pero era necesario. Mientras se desplazaban, las palabras de Isaías resonaban en su mente: He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Con cada paso, Maíque se dio cuenta de que eran parte de un plan divino más grande que ellos mismos, y su corazón se llenó de alabanza. Al llegar a la frontera, el grupo se detuvo, sintiendo el peso de una decisión monumental. ¿Estamos listos para cruzar?, preguntó el viajero que había guiado su rumbo. ¿Estamos listos para dejar atrás lo conocido por el peligro de lo desconocido? Sí, estamos listos, respondió Eliab con voz firme. Al unísono, los presentes levantaron sus manos en señal de acuerdo, dispuestos a avanzar en fe. La luz del alba comenzó a brillar con mayor intensidad y Maíque sintió que el viento de Dios soplaba a sus espaldas, empujándolos hacia adelante, pero en el fondo de su ser, una inquietud permanecía. ¿Qué vendrá después? ¿Cómo se desarrollará el plan de Dios en medio de esta inminente tormenta? Maíque sabía que la historia no culminaría allí. La redención iba más allá de escapar de la ira de un rey tirano. Fue entonces cuando, a través de un murmullo suave que atravesó su ser, escuchó: cuando Herodes se entere de la llegada del niño, una nueva oscuridad intentará envolver el mundo. Pero, en la profundidad de la noche, mi luz brilla con mayor fuerza. La promesa se cumplirá, y a través de cada lágrima, se revelará el glorioso futuro de mi pueblo. El compás de su corazón se alineó con la canción divina que se desplegaría.
Maike comprendió que este era solo el principio. Una gran revelación estaba por venir y conforme cruzaban la frontera, una nueva esperanza florecería incluso en medio de la tribulación. Así, la historia de redención continuaba su curso, posando la pregunta en el aire: ¿qué significado tendrá la luz en esta nueva mañana, y cómo transformará el destino de las generaciones venideras? Con los corazones palpitando y la determinación iluminando sus rostros, el grupo de viajeros tomó sus primeros pasos en tierras egipcias. Maike sintió cómo la calidez del sol comenzaba a disipar las sombras que les habían perseguido. Sin embargo, lo que había dejado atrás no se borraría con sencillez. La amenaza de Herodes, como una sombra oscura, amenazaba con alcanzarlos. ¿Qué haremos ahora?, preguntó uno de los jóvenes, su voz temblaba con la inquietud de lo desconocido. ¿Dónde encontraremos refugio en esta vasta tierra? La joven madre, sosteniendo al niño, miró hacia el horizonte. Confiamos en Dios, así como lo hizo nuestro pueblo en el desierto, cuando Moisés guió a Israel con la promesa de la tierra prometida, replicó, su voz clara y firme. El mismo Dios que nos trajo hasta aquí tiene un propósito. Maike recordó las palabras del anciano Moisés: empero, tú, oh Jehová, eres un escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Salmo 3:3. Mientras pensaba en esto, una revelación comenzó a impregnarse en su espíritu. Las promesas que se extendían a través de las generaciones eran eternas. La historia de su pueblo, tejido con hilos de fe, aún podía ser persistente en medio de la adversidad. Sin embargo, en el momento de su travesía, un viento potente se levantó, trayendo consigo susurros de preocupación. ¿Por qué hemos llegado aquí solo para ser perseguidos nuevamente? ¿De qué sirve este viaje? Las voces comenzaron a murmurar entre sí. Maike levantó la mano para calmar la inquietud. Escuchadme, dijo con voz fuerte, es en tiempos de prueba que nuestra fe es pulida. Recordemos las palabras del profeta Isaías: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Isaías 43:2. La madre del niño lo sostuvo más cerca, como si capturara su esencia y su futuro. Él es la luz que brilla en la oscuridad, afirmó, y con su fe, otros comenzaron a surgir, anclando su confianza en lo divino. Mientras se adentraban más en Egipto, la visión de Maike se nubló al recordar el peligro que dejó atrás. Una sombra de duda asomó en su corazón: ¿y si no estamos seguros aquí? ¿Qué hay del futuro? ¿Seguirá aquello que el Señor prometió? De pronto, una voz resonó desde lo alto de un monte cercano. Era un sacerdote de un templo egipcio, que al notar la llegada del grupo, se acercó con curiosidad. Forasteros en busca de protección, ¿por qué cruzáis las fronteras de nuestra tierra? Estamos huyendo de la locura de un rey, respondió Maike, buscamos refugio y el cumplimiento de las promesas del Altísimo. El sacerdote, intrigado, contestó: en esta tierra, la providencia es un idioma conocido. La esperanza y la fe plantan raíces, y el Dios de Israel no desampara a aquellos que confían en él. Aquí, también se guarda la memoria de la gran salida, donde vuestro pueblo cruzó el Mar Rojo en busca de libertad. Sus palabras resonaron en los corazones de los viajeros. Momentos así, de encuentro divino, eran parte del plan soberano. No desmayes, susurró Maike a la joven madre. Esto es justo lo que nos prometió el Señor. Aunque lo que venga sea incierto, su luz nos guiará. Una nueva inquietud se deslizó en su mente: ¿qué os espera en las tierras de Egipto? Cada paso que demos revela un nuevo capítulo de la historia de nuestra redención. Algo grandioso está por suceder, y la oscuridad que se asoma no tiene la última palabra. Maike miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse, y con un susurro de resistencia, se preparó para lo que vendría. Había llegado el momento de experimentar la plenitud de la fe, de estar en el centro del propósito de Dios, revelándose en medio de cada desafío, esperando que aquellos que tenían corazón para escuchar pudieran entender.
Y ha llegado el tiempo de la revelación, donde el crepúsculo dará paso a un nuevo amanecer lleno de promesas. Mientras la noche caía sobre Egipto, una calma inquietante envolvía al grupo. Maike, observando las estrellas que parecían titilar con la esperanza de antiguos héroes, sintió en su corazón un eco de lo que había vivido su pueblo a lo largo de los siglos. A su alrededor, aquellos que lo acompañaban buscaban refugio no solo en la tierra, sino en la promesa de un futuro sostenido por la fe. El sacerdote egipcio, que se había presentado como Anu, miraba a la madre con el niño en brazos. Los dioses de Egipto son muchos, pero el Dios de Israel tiene el poder de hacer lo imposible, dijo, dejando caer sus palabras con la dulzura de la revelación. Tus oraciones han llegado a los cielos. Quizá ha llegado la hora de que nuestro destino se entrelace de maneras que no podemos aún comprender. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó uno de los jóvenes, escudriñando a Anu con una mezcla de desconfianza y curiosidad. ¿Es posible que haya esperanza en esta tierra opresiva? Anu sonrió, y sus ojos brillaron con una luz interna. La esperanza puede florecer incluso en los lugares más áridos. Recuerden lo que se escribió en el libro de Isaías: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10. Al oír esto, Maike sintió como sus propias dudas se desvanecían, reemplazadas por un impulso renovado. La joven madre, sintiendo la protección divina sobre su pequeño, levantó la vista hacia las estrellas, como si buscara respuestas en la vastedad del cielo nocturno. Si Dios está con nosotros, entonces debemos creer que estamos aquí por una razón, expresó con firmeza. El futuro de nuestro hijo está sellado en las promesas de nuestro Creador. Esa noche, mientras se reunían alrededor de una pequeña hoguera encendida por anhelos y fe, comenzaron a compartir historias de su pueblo. Relataron cómo Abraham había dejado su hogar en busca de la tierra prometida, cómo Moisés guió a su gente a través del desierto hacia la libertad, y cómo las promesas de Dios se habían manifestado aún en los momentos más oscuros, pero la conversación también giró hacia lo que debían enfrentar. Maike recordó las palabras de Isaías: he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Isaías 43:19. Esta oscuridad que nos rodea puede ser solo el preludio de algo glorioso, murmuró, sintiendo una chispa de esperanza en su corazón. De repente, un estruendo resonó desde el norte, sacudiendo la tierra como un trueno celestial. Sobresaltados, miraron hacia la dirección del ruido. ¿Qué fue eso?, preguntó uno de los jóvenes, su rostro pálido por el temor. Anu levantó la mano para calmar el pánico que comenzaba a gestarse. No temáis, a veces el cielo responde en formas que no entendemos. Los hebreos tienen su tiempo y lugar predestinados. Debéis permanecer alertas. A medida que la noche avanzaba, la sensación de lo sobrenatural se intensificaba. Maike, sin poder evitarlo, se sintió llamado a orar. Señor, guía nuestros pasos. Muéstranos el camino que debemos seguir. Por favor, revela tu plan a través de nosotros. Al cerrar los ojos, Maike sintió una luz inusitada rodearlo, y en su espíritu se encendió un deseo ardiente de obedecer al llamado divino. Era el momento en que la esperanza y el miedo chocaban. Sin embargo, en su corazón, comprendió que debían mantenerse firmes, pues el mismo Dios que había guiado a sus antepasados estaría presente aún en lo incierto. En ese instante de revelación, la voz de Dios resonó en su interior: habrá tiempo de liberación y juicio en esta tierra, un tiempo en que las alianzas se forjarán y se romperán, y la redención será una realidad. La verdad de esa promesa comenzó a aterciopelarse en su mente, creando un hilo dorado que entretejía su destino con el de Egipto. ¿Podría ser que este viaje fuera parte de un plan más grande? ¿Qué nos depara el próximo amanecer?, se preguntó Maike, mientras la calma de la noche lo envolvía, y supo en su interior que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. La historia de su pueblo no acababa, apenas comenzaba, y los ecos de la redención resonaban por venir.
Al amanecer, los primeros rayos del sol comenzaron a asomarse entre las nubes, como un recordatorio de que la oscuridad no puede prevalecer para siempre. Maike, sintiendo el nuevo aliento de la mañana, se levantó de su descanso y miró a su alrededor. Sus compañeros aún dormían, pero Anu ya estaba de pie, observando el horizonte con una contemplativa expresión. La calma de la noche había sido reemplazada por el canto de los pájaros, y un murmullo de expectativa recorría el aire. Anu se volvió hacia Maike. El tiempo ha llegado. Las promesas de nuestro Dios están a punto de manifestarse de manera poderosa. Debemos prepararnos, pues no solo nuestro futuro está en juego, sino el destino de muchos. Maike sintió una mezcla de incertidumbre y ansias por lo que estaba por venir. Se recordó a sí mismo las palabras susurradas durante la noche: habrá tiempo de liberación. Pero, ¿qué significaba eso en realidad? Se volvió hacia su grupo, los rostros cansados aún encerraban la luz de la esperanza que había comenzado a nacer en sus corazones. Despertemos, dijo Maike, gran cosa se aproxima. Debemos ser diligentes y estar preparados para lo que el Señor ha determinado. De pie o caído, nuestro corazón debe permanecer dispuesto a seguirle. Se miraron unos a otros, y uno de los jóvenes, con los ojos todavía entrecerrados por el sueño, preguntó: ¿qué se supone que hará el Señor por nosotros? ¿Recordáis a Moisés?, respondió Anu, su voz resonando con una convicción inspiradora. Él fue llamado a liberar a su pueblo de la opresión de Egipto. El Dios de Israel es un Dios de liberación. Y así como Él fue fiel a su promesa, nosotros también debemos ser diligentes en nuestra fe. Isaías lo anunció: he aquí, yo hago cosa nueva. Mientras el día se hacía más brillante, un bullicio comenzó a elevarse del campamento cercano. Maike dirigió su mirada hacia donde los hebreos se reunían, y vio que la inquietud también había despertado en ellos. Entre susurros y miradas ansiosas, Maike comprendió que el momento de la acción había llegado. Unámonos, instó Maike, y preparemos nuestras almas para lo que Dios está por hacer. Hay un propósito detrás de esto, y aunque no entendamos del todo, debemos estar listos para obedecer. Con cada palabra, una llamativa energía llenó el aire. Mientras los hebreos se levantaban uno a uno, un sentido renovado de unidad brotó entre ellos. Estaban unidos en la fe, esperando el cumplimiento de las promesas divinas. Era como si un hilo invisible los uniera, conectado directamente a la voluntad del Creador. En ese instante, una figura emergió de entre las sombras: Miriam, hermana de Moisés y profetisa de su pueblo. Se acercó con gracia y determinación. La voz del Señor ha hablado de nuevo, declaró. Él nos está llamando a salir de la opresión. A pesar de las corrientes de miedo y desesperanza, Él nos guiará hacia el cumplimiento de su pacto con nosotros. Maike sintió cómo su corazón latía con fuerza ante la presencia de Miriam. Había oído historias sobre ella, su valor y liderazgo. ¿Qué debemos hacer?, preguntó con fervor, sintiendo que la dirección del camino estaba aún oculta. Miriam, con una mirada firme, respondió: debemos seguir lo que el Señor nos ha ordenado, aunque el destino sea incierto. El Señor ha dicho: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Isaías 40 horas y 31 minutos. Un clamor colectivo llenó el aire, y Maike sintió que la fuerza del propósito divino comenzaba a resonar en sus venas. Las revelaciones de Isaías estaban en el centro del corazón del pueblo, y la promesa de un futuro glorioso parecía estar al alcance de la mano. Sin embargo, el cielo se oscureció brevemente, y una sensación de inquietud se apoderó del ambiente. Los hebreos miraron hacia arriba, y las nubes se agolpaban ominosamente. En el fondo, Maike sintió que se acercaba un desafío. Algo espiritual, aunque aterrador, estaba caminando hacia ellos, un recordatorio de que aunque Dios abriría el camino, la oposición siempre acecha en el horizonte. Es solo el comienzo, murmuró Maike para sí mismo. El Señor ha planeado nuestra liberación,
pero la batalla por nuestra fe aún debe librarse. Y en ese momento de cruda realidad, la voz de Dios resonó de nuevo en lo profundo de su ser: no solo hay liberación, sino transformación. Muchos verán mi gloria en medio de tu pueblo. Toda la congregación rió, llenos de fe y temores por igual, mientras la historia de su liberación comenzaba a entrelazarse con el plan eterno de Dios. ¿Qué transformación esperaban al final de esta travesía? La respuesta aguardaba en la cercanía de su destino. Con el sol en su cenit, el calor del día comenzó a envolver el campamento. La atmósfera vibraba con una energía renovada mientras los hebreos se preparaban para el desafío inminente. Maike, sostenido por una mezcla de incertidumbre y esperanza, buscó la mirada de Miriam. Ella, con su debida autoridad, se posicionó frente al pueblo. «Escuchadme», dijo Miriam, su voz resonando por encima de los murmullos. «El Señor nos ha hablado. Las pruebas nos aguardan, pero también la liberación. Así como los vientos arrasan las llanuras, la voluntad de nuestro Dios se moverá entre nosotros. Él nos guiará como guió a nuestros ancestros a través del desierto». Un grito de afirmación surgió entre el pueblo. La fe comenzaba a florecer, resonando en los corazones de aquellos que habían vivido bajo la opresión. Maike observó cómo un joven se atrevía a dar un paso al frente, iluminado por la determinación. «¿Y si fallamos?», preguntó, temblando de miedo. «¿Y si el dolor que hemos soportado no se acoge en libertad?». «El miedo siempre es el eco de la duda», respondió Anu, acercándose al joven. «Más debemos recordar que cada paso en fe es un acto de adoración. La palabra de Dios es verdadera, y en ella hallaremos la guía en cada incertidumbre». Las palabras de Anu calaron hondo en el grupo, y un silencio reverente llenó el aire. Maike sintió el empoderamiento del momento. Pidió un paso hacia adelante: el tiempo de la promesa ha llegado, y debemos recordar lo que nuestro Dios nos ha prometido. Isaías dijo: «No temáis, porque yo estoy con vosotros, no desmayéis, porque yo soy vuestro Dios». Isaías 41:10. En ese instante, un trueno golpeó el cielo, y una sombra oscura cruzó el sol. La gente miró hacia el horizonte, donde las nubes amenazantes giraban en remolinos, como un presagio de la batalla espiritual que se avecinaba. Maike sintió una mezcla de pavor y poderosa anticipación. «Nosotros lucharemos del lado del Señor», continuó, su voz tomando una firmeza renovada. «No solo por nosotros, sino por todos los que han caído en la desesperanza. Esta es nuestra hora». Las palabras de Maike encendieron una chispa en el corazón del pueblo. Las manos comenzaron a levantarse en un gesto de unidad. «Juntos enfrentaremos el desafío. Juntos levantaremos nuestra voz hacia el cielo», resonaron los clamores, impulsándose unos a otros con fervor. Mientras el pueblo se alistaba, un espíritu de oración comenzó a fluir. Maike cerró los ojos, buscando la presencia de Dios. La inquietud en su pecho se transformó en paz. En medio de su oración, una imagen brotó en su mente: el mar abriéndose, el viaje a la libertad, las promesas cumplidas. Un grito interno resonó: «Oh, Dios, háblanos. Revela a nuestro corazón el plan que has trazado para nosotros». Una intensa luz irrumpió desde lo alto, iluminando el campamento. Al abrir los ojos, Maike vio una figura deslumbrante entre las nubes, cuya voz se alzó como un trueno poderoso. «Preparad el camino. La liberación está cerca, y será como el maná del cielo, inesperado y maravilloso». La congregación quedó asombrada. Miriam advirtió el miedo y la asombro colectivo. «No temáis, porque la gloria de Jehová será revelada. Esta es la hora en que el nombre del Señor será proclamado entre las naciones». Maike sintió que su ser entera respondía a la proclamación del momento. La respuesta a sus oraciones estaba por delante, y con cada latido de su corazón, la esperanza se alimentaba de la certeza divina. Pero, en su interior, una pregunta se hacía eco:
están listos para enfrentar lo desconocido que se oculta detrás de la liberación. La voz de Dios resonó en su mente nuevamente: no solo serán liberados, sino que cada uno será llamado por su nombre. Al final, se revelará el propósito más grande, mi gloria manifestada en aquellos que creen. Las palabras flotaron en el aire como un perfume de fe y expectativa. Maike miró a su alrededor, entendiendo que el camino hacia la liberación no solo era un viaje hacia la libertad física, sino también una travesía de transformación espiritual que cambiaría el curso de su historia. Mientras el viento aullaba a su alrededor, una revelación vital se posó en su corazón: la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:19. Maike sabía, en lo profundo de su ser, que el tiempo de la revelación aún estaba por venir, y la espera sería el telón de fondo de grandes cosas. ¿Qué más haría Dios en su soberano plan? La respuesta, un misterio a la vez inquietante y esperanzador, les aguardaba al otro lado de la incertidumbre. Y así, mientras el campamento vibraba con expectación, Maike miró hacia el horizonte, donde el cielo comenzaba a despejarse, prometiendo un nuevo día lleno de posibilidades. Se sentía agitado, su espíritu ardía con tanto fervor que era difícil permanecer quieto. Las palabras de Dios resonaban en su corazón: la liberación está cerca. Con firmeza, Maike tomó la iniciativa. Hermanos, hermanas, comenzó, su voz retumbando en el campamento. Hoy, nuestra fe es nuestra armadura. No estamos solos, el Dios de nuestros padres nos acompaña en cada paso. Las miradas se entrelazaron, llenas de determinación, y la atmósfera se cargó de una energía palpable. Miriam se unió a él, su semblante luminoso. Este no solo es un tiempo de unificación, sino también de preparación. Las pruebas que enfrentaremos no solo revelarán nuestro carácter, sino también la fidelidad de nuestro Dios. Él ya ha provisto un camino entre las aguas. Ambos hablaban con la certeza de sus ancestros, esos valientes que habían enfrentado las fuerzas de la opresión. El pueblo resonaba con cada palabra, el miedo comenzaba a desvanecerse ante la esperanza renovada que brotaba entre ellos. Poco después, mientras el sol brillaba con fuerza, el rumor del vasto desierto comenzó a hacerse eco en el aire. Anu se acercó, con el rostro lleno de sabiduría. Debemos seguir los pasos de esa luz que nos ha guiado desde nuestras tierras. Si confiamos nuestros corazones a Dios, seremos llevados a donde necesitamos estar. Maike sintió, sintiendo la urgencia de avanzar. Movámonos. La providencia nos espera. Cada paso que demos será un acto de fe en rechazo al miedo. Debemos ser como hombres y mujeres de valor, seguir adelante. Con un clamor colectivo, el pueblo comenzó a organizarse. Unos ayudaban a llevar a los niños, otros recolectaban los pocos bienes que tenían, porque eran conscientes de que cada pequeño acto contribuía al gran propósito divino. Al unísono, murmullos y oraciones sagradas se alzaban, uniendo sus voces en una sinfonía de esperanza. A medida que se adentraban más en Egipto, los recuerdos de las promesas, las advertencias y las profecías comenzaron a florecer en la mente colectiva del pueblo. Las historias de Moisés resonaban, recordando que, a través de cada prueba, la fe genuina es la que rompe cadenas y abre puertas. Maike, sintiendo la conexión inquebrantable entre su gente, se dio cuenta de que no estaban solo escapando, estaban en búsqueda de un futuro donde la esperanza pudiera florecer. Cada pie que pisaba la tierra del desierto decía sí al llamado de Dios. Mientras el sol comenzaba a descender, un brillo dorado cubría el paisaje. La luz del ocaso iluminaba los rostros, reflejando una paz que se podía palpar. Maike se detuvo un momento para observar a la joven madre, quien seguía llevando al niño en su regazo. Su rostro irradiaba una calma que resonaba con la certeza de que estaban en medio de un milagro. De pronto, un estruendo distante rompió la tranquilidad. Los corazones comenzaron a latir más rápido mientras los murmullos de alarma llenaban el aire. El espíritu de ansiedad trató de deslizarse entre ellos, pero Maike, recordando las palabras de aliento anteriores, tomó una decisión.
No temáis, exclamó, su voz fuerte y firme. Aunque el enemigo se acerque, nuestro Dios es más grande. Vamos a enfrentar lo venidero con valentía. Esa actitud encendió nuevamente el fuego de la determinación en los corazones de los presentes. Caminaron juntos, llevando consigo la promesa de redención que había sido enlazada con su historia desde el principio. Finalmente, bajo el esplendor de la noche estrellada, la multitud se detuvo para escuchar a Miriam. Sobresaliendo con poder y gracia, ella proclamó: hoy hemos dado un paso hacia la liberación, pero recuerden, esto es solo el principio. La batalla espiritual está en pie, y cada uno de nosotros tiene un papel. La luz de nuestro Salvador brillará en medio de las tinieblas, desdibujando el miedo, mostrando el camino. Las palabras alcanzaron cada rincón del alma del pueblo, como el agua viva para la tierra sedienta. Con cada murmullo de expectativa, Maike supo que no era tarea fácil. La adversidad estaba presente, pero la esperanza era más fuerte. Pronto, las luces de un nuevo amanecer comenzaron a iluminar su travesía. En aquel momento, Maike decidió que no dejaría que el miedo opacara la fe. Fijando su mirada en el horizonte, entendió que su viaje no solo era por su propia redención, sino por el cumplimiento de la eternidad. Cada testimonio lanzado al aire declaraba que el futuro estaba lleno de promesas. En cada paso, la paz superaba toda comprensión. Justo cuando la primera luz del día entra en el amanecer, Maike se sintió fortalecido por el propósito en su corazón. Hoy veremos la manifestación de la gloria de Dios, pensó. Porque en el corazón del pueblo, la luz siempre había existido, lista para brillar. Así, con un espíritu renovado, comenzaron a moverse hacia una esperanza que se despliega en sus corazones y que, aseguraron, guiaría el destino de su pueblo para siempre. Vivan las promesas de nuestro Dios, y tú, querido lector, afírmate en la verdad. El camino de la redención es una travesía de fe y sacrificio, donde la luz nunca deja de brillar. Asegúrate de suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte nuestra próxima historia bíblica exclusiva. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final que nos enseña sobre la esperanza y la redención. No esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.